sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Tenemos el placer, Beto, Ignacio, Atilio, Federico, Katiuska, Héctor, de tener acá con nosotros a más de 200 representantes del Consejo Nacional de la FEU. Es decir, jóvenes cubanos que tienen mucho que ver con el futuro de nuestra patria y que son todos martianos y fidelistas. Y este panel de hoy tiene nada menos que la responsabilidad de hablar de la continuidad de pensamiento y acción entre Martí y Fidel. Es decir, que vamos a hablar de los dos más grandes hombres de la historia de Cuba, de las dos más grandes figuras de la historia de Cuba, y al mismo tiempo dos cubanos, los cubanos con una proyección universal, latinoamericana primero y universal después, mayor, más indiscutible, Fidel y Martí. Dos figuras que, como ustedes saben, están unidas por vínculos tan intensos, tan entrañables, tan particulares, a pesar de la diferencia de mucho más de 100 años entre el nacimiento entre uno y otro, que a veces resulta difícil describir esos vínculos en todas sus dimensiones. Pero tenemos un panel de lujo hoy. Tenemos aquí a 3 personas que gozaron de la intimidad de Fidel hasta el punto de lograr libros de entrevistas verdaderamente deslumbrantes. Voy a empezar por la dama que tenemos aquí, por alguien muy querida por mí, por nosotros, Katiuska Blanco, investigadora, periodista. Alguien a quien Fidel quiere con un afecto muy particular y que nos ha dejado libros esenciales sobre las raíces familiares del comandante en jefe, libros como Guerrillero del Tiempo, un libro aún inconcluso pero verdaderamente desmesurado e imprescindible. Esperamos con impaciencia los volúmenes que siguen de Guerrillero del Tiempo. Está otro interlocutor de Fidel, Ignacio Ramonet, aquí a mi lado. Uno de los intelectuales imprescindibles del pensamiento antihegemónico, director durante muchos años de Le Monde Diplomatique, un hombre que ha impulsado iniciativas para crear esas trincheras de ideas que mencionaba Martí. Recuerden que Martí decía, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Una de las frases de Martí preferidas por Fidel, que él repetía mucho. Está Ignacio, que nos dejó ese libro increíble que se llama 100 horas con Fidel, del que le estamos infinitamente agradecidos. Todos los temas imaginables, Ignacio se los pregunta a Fidel y Fidel no deja ni un solo tema sin respuesta. Es un libro tan extraordinario como aquel que hizo Ignacio, que es un libro que a mí me conmovió mucho, porque lo leí después de la muerte de Chávez, que es el libro de la biografía, ¿cómo se llama? Mi primera vida. Es el libro de Chávez antes de llegar al poder, pero es un libro verdaderamente también, como 100 horas con Fidel, extraordinario. Y el tercer interlocutor especial de Fidel es este hermano tan querido, hermano en Cristo y hermano en Castro, como le escuché decir una vez.
un luchador, un activista, un gran intelectual, muy querido por los cubanos. Por él sentimos un cariño muy especial. Fidel lo quiere en particular. Y él logró un libro con Fidel que se llama Fidel y la religión, que fue un libro que tuvo un impacto tremendo en este país, y no solo en este país. Tuvo decenas de ediciones. Él me ha contado, Beto, el impacto que tuvo en aquellos países del socialismo europeo, que incluso le pidieron después de que él publicara ese libro que los visitara, que los asesorara. Pero ese libro fue muy importante dentro de Cuba, fue muy importante en el movimiento revolucionario latinoamericano, fue muy importante en el movimiento progresista latinoamericano y mundial. Está Beto también acá con nosotros. Y está también aquí otra de esas personalidades que realmente ha contribuido y contribuye cotidianamente a levantar esas trincheras de piedra, que es el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón. Veo que me doy cuenta que el club de fans de Atilio tiene una presencia fuerte en esta sala. Me gustaría inscribirme, si me dan una planilla, me inscribiría con entusiasmo en el club de fans de Atilio. Es una persona a quien Fidel también ha querido, quiere mucho, y está también sumado a última hora a este panel alguien que me estaba contando unas anécdotas increíbles de Fidel, que le voy a pedir en algún momento que enriquezca nuestra reflexión de hoy con alguna de esas anécdotas, que es alguien que hizo mucho desde la UNESCO, el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que hoy preside la Fundación Cultura de Paz y hoy tuvo una intervención brillante en esta sala. Y por fin está Héctor Hernández Pardo, periodista martiano, investigador, que hoy ocupa la vicepresidencia de la Sociedad Cultural José Martí y de la Oficina del Programa Martiano. Voy a empezar dándole la palabra a nuestro hermano Ignacio Ramonet. Debo confesar que desde mi adolescencia he sido fidelista. Tuve la insólita oportunidad, viviendo yo entonces en los años 1950, en Tánger, en Marruecos, de conocer y de seguir casi desde el principio, digamos desde el asalto al cuartel Moncada, de conocer la gesta épica de Fidel Castro y de sus compañeros. Porque podía leer, tenía la posibilidad yo de leer regularmente allí en Tánger, en las páginas del semanario Bohemia, que era en aquel momento el semanario de mayor difusión en Cuba, las noticias ilustradas sobre la actividad del movimiento 26 de julio y de sus líderes. Cuando otros adolescentes tenían como héroe, yo tenía unos 10, 12 años en aquel momento, tenían como héroes identificatorios a personajes hollywoodienses, por ejemplo, como Robín de los Bosques o El Zorro. El mío, mi personaje, digamos, mi héroe identificatorio, ya era Fidel Castro. Así que cuando en los años 1970 pude por fin conocer personalmente, aquí en La Habana, al líder máximo de la Revolución Cubana, yo conocía relativamente bien, de cerca y desde hacía mucho tiempo, por consiguiente más de 20 años, su pensamiento y su acción. Sin embargo, tengo que confesar que aunque lo conocía de teoría, como a casi todas las personas que lo han conocido personalmente, que han interactuado con él, Fidel me impactó enormemente. Recuerdo que la primera vez que hablé con él, Fidel me sorprendió porque tenía ideas a borbotones, cantidades, de una originalidad que me pareció enormemente tónica. Fidel analizaba la política internacional, las crisis, sus consecuencias y la manera de enfrentarlas con argumentos que nunca había oído.
de una astucia, de un atrevimiento que ponían de relieve esas cualidades que muchos biógrafos han subrayado siempre de él: su sentido de la estrategia, su inteligencia de la situación, su capacidad de análisis. Todo eso añadido a su inigualable experiencia acumulada en años de resistencia y de combate, hacían de él un estadista absolutamente fascinante. Pocos hombres han conocido la gloria de entrar vivos en la leyenda y en la historia. Fidel es uno de ellos. Pertenece a una generación de insurgentes míticos que, persiguiendo un ideal de justicia, se lanzaron en los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, a la acción política con la ambición y la esperanza de cambiar un mundo de desigualdades y de discriminaciones marcado por el comienzo de la Guerra Fría. Fidel es una de las personalidades históricas mundiales más significativas de la segunda mitad del siglo XX y lo sigue siendo hoy día, cuando ya va hacia sus primeros 90 años. En el panteón mundial consagrado a aquellos dirigentes que con más empeño lucharon por la justicia social y que más solidaridad derrocharon en favor de los oprimidos de la tierra, Fidel Castro, que les guste o no les guste a sus detractores, tiene un lugar reservado. En la intimidad, Fidel es un hombre, como sabemos, muy educado, martiano en su comportamiento cotidiano. Es un hombre que escucha con atención a cada interlocutor, siempre atento a los demás, en particular a sus colaboradores. Nunca, en los años en que trabajé con él, le oí una palabra más alta que la otra, una brusquedad. Nunca una orden brusca, brutal. Tiene modales y gestos de una cortesía de antaño. Es todo un caballero. Como martiano, es un humanista, muy respetuoso, con un alto sentido del pundonor, de la ética, del respeto de los principios morales. Fidel vive en su vida cotidiana, por lo que yo pude apreciar, obviamente, de manera espartana, de manera austera. Mobiliario austero, comida sana, comida frugal, modo de vida de monje soldado. Durante los 3 años que trabajé con él para el libro 100 horas con Fidel, su jornada de trabajo se solía terminar muy tarde en la madrugada, muy avanzada la noche, cuando despuntaba el día a veces. Más de una vez interrumpió nuestras sesiones de trabajo a las 2 o a las 3 de la madrugada porque aún debía participar, me decía en aquel momento, en unas reuniones importantes. Era un hombre incansable. Viajes, desplazamientos, reuniones se encadenaban sin tregua, a un ritmo insólito. Sus asistentes, en aquel momento todos jóvenes y brillantes de unos 30 años, estaban al final del día exhaustos. Se dormían de pie, agotados, incapaces de seguir el ritmo de Fidel, que ya en esa época tenía 80 años. Algunos aquí presentes recuerdan sin duda la reunión que tuvimos con él el 10 de febrero del 2012, en el marco de un gran encuentro por la paz y la preservación del medio ambiente, organizado al margen de la Feria del Libro de La Habana. En aquella ocasión, en el que el comandante conversó con una cincuentena de intelectuales, algunos están aquí en la mesa, se abordaron los temas más diversos. Durante las 9 horas que duró aquella reunión con Fidel, una vez más, Fidel nos impresionó. Demostró que a sus entonces 86 años de edad conservaba intacta una vivacidad de espíritu y su curiosidad mental. Intercambió ideas, propuso temas, formuló proyectos, proyectándose él mismo hacia lo nuevo, hacia el cambio, hacia el futuro, siempre sensible
a las transformaciones en curso del mundo. Cuando volví a verlo y a conversar con él hace poco más de un año, demostró seguir teniendo su espectacular entusiasmo intelectual de siempre. No, gracias, Ignacio, brillante intervención. Yo decía una vez, ¿recuerdas, Katiuska, presentando Guerrillero del Tiempo, que recordaba una frase de Retamar, de que Fidel no necesitaba citar a Martí para ser martiano? Retamar decía, para Fidel ser martiano es tan natural y tan orgánico como respirar. Y es verdad, eso es verdad, profundamente así. Y en un discurso de enero del 60, cuando Fidel le entrega a Chela al joven ministro, él habla de la juventud de Jar en aquel discurso, él le entrega al Ministerio de Educación el cuartel Moncada y se convierte en la ciudad escolar 26 de julio, él les habla a los niños, tenía un montón de niños delante, les habla a los niños de Martí y habla de cómo Martí, a través de los maestros de la escuela pública cubana, llegaron a la población cubana. Y eso tiene mucho que ver con algo que tú no me dejarás mentir, Chela, que muchas veces el compañero Jara ha dicho. La generación del centenario, la generación que asaltó en Moncada, muy pocos de ellos tenían nociones de marxismo. Fidel, Raúl, unos pocos. Pero la inmensa mayoría de esos combatientes se habían nutrido de Martí a través de la escuela pública cubana. Que eso es algo realmente extraordinario. Siempre Jar lo repetía. Vamos a dar la palabra ahora a Katiuska. Adelante, princesita. Ya. Bueno, yo escuchando a Abel, primero que todo agradezco la oportunidad que me ha dado el programa Martiano, toda la conferencia de participar esta tarde en un panel de ilustres y entrañables para mí, que me regocija además acompañarlos en el panel. Y es, por supuesto, un privilegio para mí estar aquí junto a ellos. Hablaba Abel del momento en que Fidel entregó el cuartel Moncada. Y yo recuerdo el momento también en que Fidel, con un bulldozer, destruye los muros de la posta en el cuartel Moncada para iniciar los trabajos, ¿no?, de construcción de la ciudad escolar. Siempre uno piensa en Camilo, dándole mandarriazos al cuartel de Columbia en La Habana, pero está también Fidel en un bulldozer, rompiendo los muros de aquel oprobioso cuartel Moncada para que se convirtiera en escuela. Y ahí hay una continuidad extraordinaria entre Martí y Fidel. Pero si no bastara eso, de ese lugar se fue a Playitas de Cajobabo. Fue la primera vez que visitó Playitas de Cajobabo. Cuán presente tendría Fidel entonces a José Martí. Y bueno, en el recorrido que dan por Oriente, en ese momento, nunca olvido que en ese mismo recorrido es la primera vez en que Raúl se corta la melena de rebelde de la sierra. Habían estado acompañados por jóvenes universitarios en un recorrido por toda la sierra, por todos los escenarios de la guerra, subiendo el Turquino. Y bueno, Fidel de Playitas de Cajobabo va a Los Cayuelos, a unos 2 kilómetros de Las Coloradas, y por primera vez después del triunfo de la revolución pone sus pies de nuevo por el lugar donde desembarcó el Granma. Entonces, escuchando a Abel, pensaba mucho, porque él hablaba de Martí en la generación del centenario, de los jóvenes que integraron la fuerza que revolucionó a Cuba. Y yo recordaba también que en Artemisa, el lugar de donde mayor cantidad de jóvenes partieron hacia el Moncada, había un maestro humilde en la biblioteca de Artemisa, el primer biógrafo de José Martí, Manuel Isidro Méndez, estaba en esa biblioteca. Y yo siempre he pensado que no por gusto de ese lugar remoto, pudiéramos decir entonces de Cuba, salieron tantos jóvenes al Moncada. Entonces, bueno, en estos días yo les confieso que estaba entre emocionada
y al mismo tiempo convulsionada, ¿no?, por la idea de participar aquí. Me venían como en tropel las ideas y los recuerdos a la mente. Los de muchos encuentros con el comandante, muchas conversaciones con él. En especial quería recordar algo que me sucedió en el año 2012. Mi pensamiento regresa a ese momento, cuando visitaba República Dominicana para presentar el libro Guerrillero del Tiempo. Era la primera vez que conocía la geografía y a los pobladores de la hermana nación caribeña. Pero además de esa circunstancia, existían proximidades que me emocionaban y sobrecogían en aquella ruta. En especial la de aquella mañana, cuando nos dirigíamos hacia Montecristi, donde José Martí y Máximo Gómez firmaran un manifiesto que mucho tiempo después podría decirse fue inspiración del alegato "La historia me absolverá", pronunciado vehementemente por Fidel en el juicio que se le siguió por el asalto al cuartel Moncada. Una de las razones era la certeza de que transitaba los ámbitos soñados de la historia. Siempre anhelé poner el pie, seguir la ruta martiana hasta la contienda. Otra, la cercanía al Haití generoso, que le abrazó en sus días de ansiedad de llegar a Cuba. Mi bitácora era el diario de viaje hacia la guerra. Todo lo que percibió y sintió en ese recorrido de República Dominicana hacia Haití para salir luego de Cabo Haitiano hacia las costas de Cuba, hasta desembarcar en la noche brumosa de la playita de Cajobabo. Ya se conoce que la navegación la hicieron primero a bordo del carguero alemán Nordstrand y luego las últimas 3 millas en un bote de remos que descolgaron de la embarcación mayor a las aguas tempestuosas del Caribe al sur de la isla. Fue en la ida a Montecristi que yo leí en voz alta en el auto donde viajábamos las anotaciones de Martí de los días de 1895. Realmente yo estaba disfrutándolo mucho. Primero cuando se aproximaba a Montecristi de entonces y después Dajabón, Guaguanamente y de allí a Fort Liberté, para luego adentrarse aún más y llegar a Cabo Haitiano. Fue entonces que el cónsul cubano sugirió algo impensado. ¿Deseas ir al otro lado de la frontera? Pregunté entonces, ¿pero eso se puede? El cónsul respondió que para los cubanos no había imposibles. El compañero que otorgaba los permisos, y esto no es realismo mágico ni real maravilloso, sino pura verdad, en el borde me dijo, el compañero que otorgaba los permisos en el borde fronterizo para pasar el puente sobre el río, tenía un hijo estudiando medicina en Cuba y ayudaría al trámite de conceder la autorización para cruzar por unas horas al otro lado. De súbito, el hilo, la conexión entre José Martí y Fidel Castro en pensamiento y acción emergían de modo natural, con el mismo esplendor de las florestas que impresionaban a José Martí en su viaje. Ambos reconocieron en el pueblo haitiano a los primeros irredentos del continente, y esa realidad, contrastante con sus fragilidades y necesidades al paso del tiempo, puede decirse, estremeció a ambos con igual intensidad. Yo recordaba cuanto había conversado con el comandante Fidel tras el terremoto en Haití, cuando demostraba un desvelo conmovedor por apoyar en todo lo que fuera asistencia médica, pero además propiciar el desarrollo de un sistema integrado y excelente nivel en salud en la hermana República sufrida. Para Fidel, los cubanos tenemos en Martí la idea del bien que él describió y el compromiso de pensarlo y desarrollarlo, de poner en práctica el bien de la justicia, el de la libertad, el de la independencia. Todos los días. Una tarde le comenté al comandante todo lo que en su vida lo conectaba con Haití, los humildes braceros en el batey de Virán donde nació, los amigos que eran amigos de la infancia, las clases con las profesoras en Santiago de Cuba,
que hablaban o susurraban el francés y eran descendientes de haitianos. El hecho de que fue precisamente Luis Gibert, el cónsul haitiano en Santiago de Cuba, quien le bautizó en la catedral de la ciudad. La inolvidable tristeza que le provocara la expulsión de los haitianos como frágil eslabón de la cadena cuando se proclamara en Cuba en los años 30 la nacionalización del trabajo. La idea de avanzar por tierra haitiana cuando vieron en peligro la expedición de Cayo Confites. Y así una lista casi inagotable de cercanías de espíritu que se aunaban a la admiración por un pueblo que se había insurreccionado ante la explotación colonialista y la esclavitud. El comandante enfáticamente asentía, me decía sí, sí, y luego me comentó exultante todo cuanto había logrado para que en colaboración con Brasil se implementara un programa integral de salud que salvaría vidas allá, donde el dolor se había emposado en la vida de las personas a la manera de un verso rotundo de César Vallejo. Mi ansia por llegar del otro lado en 2012 se cumplió. Pude recorrer los caminos de José Martí y visitar a las brigadas médicas cubanas que en Guanamente y For Liberté hacían el bien a la manera martiana y fidelista. Bueno, ese es el tránsito por una geografía coincidente entre ambos seres, pero yo recordaba en todos estos días también al Martí que recibí a la sombra del despacho. Y lo digo porque la primera vez que conversé con Fidel en su despacho hablamos largamente de José Martí, de los hechos y conductas humanas en él, de las polémicas sobre su vida y su descendencia, de sus amores e ímpetus. Recuerdo que esa noche llamó por teléfono a Eusebio Leal después de preguntarme mi opinión sobre muchos asuntos de sus días y la guerra y sobre su caída en combate, que no fue suicidio, pero sí por la temeridad de su empuje, una acción suicida en el fragor de sus ansias libertarias y de combate. Hablamos del luto, de la sencillez de su sentir y de su atuenda, de la fineza de su alma en todo, de las noticias que le llegaban a la manigua, de su convicción de que sabría desaparecer, pero refiriéndose no a la cuestión física, sino a los cargos y los nombramientos. Me habló el comandante de un obrero que dedicaba sus noches de todos los días a estudiar e investigar a Martí. Me habló con respeto y admiración de Luis García Pascual y me obsequió su libro, anotado todos los tomos del epistolario. Luego, en otros encuentros, me entregó lo que es para mí una reliquia, la colección que guardo de las obras completas de José Martí. En todos esos tránsitos y en todas esas noches en que he pasado recordando cuanto hemos delineado para empatar en la vida y en la obra y en el pensamiento a Martí y a Fidel, recordé que también como periodista había tenido la extraordinaria oportunidad de cubrir como reportera del diario Granma el centenario de la caída en combate de José Martí. Estuve allí en Dos Ríos, a donde fue Fidel aquel día, y después también en el viaje que apresuradamente ese mismo día, después del acto en Dos Ríos, se celebrara en el cementerio de Santa Ifigenia. Y allí fue donde conocí a Martí por la palabra de Fidel como un árbol que crece. En el centenario de la caída, Fidel asistió a Dos Ríos y luego ese mismo día colocó rosas blancas en el mausoleo en Santa Ifigenia. Fue cuando dijo que Martí es un árbol que crece. Confesó que había sentido una emoción grande en Dos Ríos, había deseado estar allí y que el lugar se pareciera a como era el día en que Martí cayó, sin construcciones cercanas y más verde en el paisaje. Fue también entonces que de una manera muy especial conocí cómo el mundo es uno solo y que todos los saberes y desafíos de la civilización humana se interconectan, se entrecruzan. En Dos Ríos había cambiado el bosque y era como vivíamos en periodo especial, la falta de combustible para poner en marcha regadíos había obligado a los sembradores a cultivar en las riberas del Cauto y el Contramaestre.
Pero para eso había que desmontar Manigua. Llovía, llovía, y las aguas arrastraban los suelos de las laderas. Iba el lodo al lecho del río, que a su vez iba secándose. Se degradaba el entorno y el monumento edificado en homenaje al maestro podía perderse. El lugar ya no era Monte Espeso. De allí salió todo un programa para restablecer la foresta del lugar y para salvar, por supuesto, el cauce, pudiéramos decir, en avalancha del Cauto y del Contramaestre, para que no se perdiera aquel lugar donde Martí murió. En Santa Ifigenia, bueno, de allí salimos apresuradamente hacia Santa Ifigenia. Allí recuerdo siempre que yo creí que él iba a tributarle el silencio porque no había hablado en Dos Ríos, pero fue todo lo contrario. Fidel empezó a hablar de una manera, pudiéramos decir, como si fuera en desahogo. Y decía, contaba a los compañeros que el 19 de mayo no era día de luto, sino de fiesta, como el día cuando se siembra una semilla que fructificó para los próximos siglos, para siempre, y que por eso no había sentido tristeza, ni había sentido sensación de duelo, sino un cierto sentido y una sensación de alegría, no una emoción triste, sino una emoción alegre, profunda, la emoción de pensar todo lo que significaba y significa José Martí. Dijo, el Martí 100 años después no es el mismo Martí de hace 100 años cuando cayó. Muchas de sus obras no se conocían, ni muchos de sus escritos. Todo se supo después. Aquella carta Mercado, su profundo sentido antiimperialista y latinoamericanista. Solo cuando los historiadores han recogido sus papeles, todavía puede haber papeles que aparezcan, es que Martí adquiere esa talla universal, ese prestigio enorme, esa personalidad extraordinaria como lo vemos hoy, porque en aquel momento, sigue hablando Fidel, tenía enorme mérito, pero no se le conocía suficientemente. Lo conocían aquellos que escucharon sus discursos, algunos de los que leyeron sus escritos. El Martí de hoy, decía Fidel, es mucho más gigante ante los ojos de los cubanos. Sus compañeros tienen que haber sufrido mucho con la muerte de Martí. Algunos no sabían todavía toda la magnitud de su gloria, de su talento, de su proyección, de sus sentimientos. De eso hace 100 años y por eso digo que crece, que es un árbol que crece. Fidel habló entonces de una semilla que se sembró ese día. No desapareció ese día, decía. Una semilla que se sembró y comenzó a germinar, a crecer, a fructificar en el pueblo. Y vemos hoy lo que es nuestro pueblo, no solo en lo que ha hecho mucho, sino en lo que siente, en su espíritu, en esa capacidad de luchar, vemos el fruto de ese gran árbol que crece. Vamos a dar la palabra a nuestro hermano Atilio Borón. Adelante, Atilio. Muchas gracias, la verdad, un honor compartir esta mesa entre gente que conoce el pensamiento de Martí, de Fidel, con mucha más profundidad que yo. Así que voy a tratar de no volver sobre los temas que ya han planteado también los colegas Ignacio, Katiuska, y tratar de verlo un poquito desde otro ángulo, la enorme herencia, la importantísima herencia que Martí nos deja, y la actualidad, ¿no es cierto?, la actualidad del pensamiento martiano. Hay un peligro a veces en esto de pensar en Martí como una figura histórica, alguien del pasado, un pensador del pasado. Sin embargo, Martí es un hombre de una actualidad impresionante, como sabemos. Lo que voy a hacer simplemente es ordenar un poco algunas de esas ideas, nada nuevo. Todos sabemos que Martí es muy actual, pero precisamente por esa actualidad la burguesía, las oligarquías latinoamericanas se han esmerado en ocultar el legado martiano, ¿verdad? Y yo lo digo con profundo dolor desde mi país, desde la Argentina. No me puedo olvidar que
Martí fue cónsul honorario de la República Argentina en Nueva York durante muchos años, que fue uno de los grandes corresponsales del primer periódico importante que tuvo ese país, La Nación, durante muchos años, casi 10 años. Notas espectaculares de Martí, muchas de las cuales se recopilaron luego en Nuestra América y en varias otras antologías, ¿no es cierto? Y un indicador, yo siempre digo, de la decadencia del pensamiento oligárquico y de los vehículos y de los medios de comunicación de la oligarquía, lo da el tránsito de José Martí a Mario Vargas Llosa, que hoy también escribe en las columnas de La Nación, o Andrés Oppenheimer, digamos. Eso es un indicador muy claro de cómo se vino abajo una cultura oligárquica que en aquella época, más de un siglo atrás, podía darse el lujo de tener un hombre como Martí, escribiendo sus análisis y sus críticas, pero profundas, aquella primera tentativa de Estados Unidos de integrar a todo el continente, ¿no es cierto?, formando la famosa Unión Monetaria Americana, que era el antecedente remoto del ALCA. El ALCA, que hoy tiene otro nombre, el nombre hoy del ALCA es la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Hay una continuidad. La política exterior de los Estados Unidos no está sometida a los vaivenes electorales, a las figuras presidenciales. Ellos tienen directivas muy claras para América Latina, ¿no es cierto?, una de las cuales es impedir los procesos de integración de América Latina y facilitar precisamente la anexión de nuestros países al dominio de los Estados Unidos. Bueno, Martí fue uno de los primeros en plantear de manera muy clara los peligros de esa unión, voy a referirme a eso después. Y Martí, evidentemente, está hoy encarnado en la figura de Fidel. Recién Abel Prieto mencionaba algo que yo no conocía, que lo había dicho Fernández Retamar, ¿no es cierto?, que realmente que Martí vive en Fidel y que Fidel piensa como Martí, y yo creo que es una afirmación extraordinariamente cierta, ¿verdad? Su reflexión es martiana hasta la médula. Y se citó acá el famoso discurso, La historia me absolverá, que es un discurso realmente martiano de vuelta hasta la médula. Y que me parece a mí que abre el camino luego una reflexión posterior que enriquece notablemente el pensamiento marxista. ¿Con qué? Bueno, con un componente ético y humanístico que ciertas versiones del marxismo habían dejado de lado, ¿verdad?, cayendo en un reduccionismo economicista, productivista, que empobreció al pensamiento marxista. Por eso creo que la obra de este Martí del siglo XX y parte del XXI, que ha sido Fidel, ha enriquecido notablemente el pensamiento marxista, dotándolo de un horizonte ético que no era que estaba ausente en Marx, pero sí estuvo ausente en muchos de sus continuadores. No sé si era Miguel de Unamuno que decía, tal vez Federico me puede corregir, que Dios me proteja de mis discípulos, ¿verdad? Creo que fue él, ¿verdad? Y a Marx le pasó eso, ¿no? Pobre Marx necesitaba toda la protección del buen Dios. Ahí tal vez Frei Beto nos ayuda en esto, porque los discípulos han hecho estragos con esa obra de Marx, planteándolo como un reduccionismo economicista. Bueno, y el pensamiento martiano de Fidel permite superar eso. Por supuesto, el pensamiento de Che Guevara también. Esos dos colosos, ¿no es cierto?, de la política latinoamericana a la segunda mitad del siglo XX plantean una renovación del pensamiento marxista de una importancia extraordinaria, y en donde Martí es un componente fundamental. Ahora vamos a dar la palabra a nuestro querido compañero Frei Beto. Adelante, hermano. La primera vez que vino a este país, esperaba encontrar en cada esquina una estatua de Marx, de Lenin, de Engels, alguma coisa por aí. E encontrei um senhor com um bigodão, pouco pelo em la cabeça, que eu não conhecia, era um ignorante. E eu havia conhecido, isso foi no ano 81,
eu havia conhecido Fidel em Manágua, em o primeiro aniversário da Revolução Sandinista, um pouco por acaso, porque Fidel, na noite do 19 de julho de 80, estava aí em la casa de Sérgio, vice-presidente de Nicarágua, como Sérgio Ramírez, exatamente, para falar com empresários nicaragüenses que temiam que Nicarágua ia por o mesmo caminho de Cuba, e cabia a Fidel tranquilizá-los. Mira que coisa, que pedagogia. Então, a las 2 da madrugada, o padre Descoto, meu amigo, que era ministro de Relações Exteriores de Nicarágua, eu estava com Lula, disse a nós outros dois: mira, o comandante já está livre, já ha falado com todos os empresários, vocês têm interesse em falar com ele? Mira que pergunta, que pergunta. Sim, vamos falar. E nos quedamos aí de las 2 a las 6 da manhã. Eu não, como Ramoné, não falei 100 horas com Fidel assim seguidas como ele, falei muito mais, mas não 100 horas seguidas, mas Fidel sempre habla com uno 100 horas, 100 horas, né? Se olvida completamente do relógio. Eu não conosco a nadie que diz, não, Fidel me ha recebido por 10 minutos, como hacen os presidentes, né? Impossível. Bueno, em o ano 81, vim por la primeira vez deste país e fui aí à oficina de Fidel, e foi aí por la primeira vez que conheci algo de Martí. Em la parede da oficina do comandante há manuscrito de Martí, é quadrito. E ele me passou quem me catequizou em Martí foi o próprio Fidel, que me ensinou que era Martí, que significava este país e todo. E me regalou as obras completas, eu creio que em 15 tomos, volumes. 27 tomos. E Tio me preparou uma caja muito grande, como esta tribuna aí, para levar isto a Brasil. Cheguei na aduana, e que coisa é esta? Pesada. É José Martí, você está atraindo um defunto? Pensava que estava trasladando o corpo de algum pariente que vivia em um país hispânico. Digo, não, são as obras completas. Bom, há que abrir isto aí, porque parece que aí há armas. Por o pesado que está, digo, não, são armas, sim, armas de ideias, de consciência. Bueno, me deixaram passar. O que me impressiona em Fidel e em Martí, não somente a coincidência de que são dois revolucionários, dois pensadores, dois homens de ação, e dois homens que desde esta, perdona-me como brasileiro que vive em um país continental, desde esta pequena isla, tem pensamento universal. Universal. Eu sempre digo que o que nós temos em um mundo hoje não é globalização, é globocolonização. A imposição ao planeta é o pensamento consumista anglo-saxônico. Pero, efetivamente, Martí e Fidel são homens de pensamento globalizado. Incluso, a oficina do comandante em o Palácio da Revolução se mantém desde seu último dia de presença aí. Não vou utilizar a expressão de trabalho, porque Fidel sigue trabalhando, lendo, se informando, falando com muita gente, ou diretamente ou por teléfono. Então, sigue em seu trabalho.
Mas o que me impressiona na vida desses dois é o senso de historicidade, que é uma coisa que nós outros estamos perdendo. Por isso eu pensava que queria dedicar esta minha intervenção a ustedes de la FEU e de la Juventud Comunista, porque ustedes são a encarnação martiana e fidelista de esperança deste país, do futuro deste país. Em esta sala, nadie tem mais responsabilidade histórica do que ustedes. Metam isso na cabeça. Então, o problema é que o neoliberalismo está quitando de nós outros a percepção do tempo, né? Katiuska hizo com o comandante, guerrilheiro do tempo, um título muito apropriado. Está quitando de nós outros a percepção do tempo como história. História. Isso vem da Bíblia, que por sua vez os hebreus tomaram de los persas, pero os persas não tinham uma boa editorial para se tornar best-seller, ao passo que os hebreus tinham. E que passou? É que nós outros sabemos que o conceito de historicidade apropriado por os hebreus de los persas está na primeira página da Bíblia, em la descrição de los 6 dias de la criação. Aí é um detalhe muito curioso. Dois detalhes. Primeiro, os gregos, que sempre tiveram problema com os hebreus, tinham um pensamento cíclico, não havia historicidade. E por isso, em suas cartas, o apóstolo Pablo afirma que nossa fé é loucura para os gregos. Claro, porque como um verdadeiro Deus necessita de 6 dias para criar esse mundo. Um verdadeiro Deus lo hace como Nescafé, instantâneo. Não é verdade? É onipotente. E outro detalhe. Para a tradição moderna, incluso Marx, a história empieza com a intervenção humana em la natureza. Para o autor bíblico do Gênesis, a história é anterior ao aparecimento, surgimento do ser humano. Há uma historicidade em la natureza que hoje sabemos por la cosmologia, la astrofísica, toda a evolução do universo. Sempre digo a minhas amigas mulheres que não lhe gusta dizer a idade, vocês podem dizer sem mentira que tem 13,7 mil milhões de anos, porque é a idade do universo e todos nós outros resultamos desta evolução, sem exceção. Né? Traemos em o corpo, um organismo, 13,7 mil milhões de anos, desde a explosão inicial do Big Bang. Bueno, se nós outros não temos esta percepção que tinha Martí Fidel, de que nosso tempo personal e social é um tempo histórico, estamos totalmente em manos de la concepção histórica do neoliberalismo expressada por este senhor, filósofo neoliberal chamado Francis Fukuyama, que a história ha terminado. Gracias a Beto por esas hermosísimas palabras para reflexionar, para meditar. Voy a dar la palabra ahora a nuestro amigo de Fidel, amigo de Cuba, Federico Mayor. Muchas gracias. Bueno, he aprendido mucho
Ahora lamento que haya acabado Frei Beto, porque además siempre que le escucho, después te da base para mucha reflexión. Acaba de decir algo que para mí es una reflexión de cada mañana. Acaba de decir que cómo podemos seguir tolerando que cada día mueran de hambre más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad, cuando sabemos que también en las mismas 24 horas se invierten por el sistema actual 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Y nosotros mirando para otro lado. Yo creo que es muy importante lo que se acaba de decir. Mis compañeros de panel son formidables. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet decía que hay que, y esto es lo que representa Fidel, imaginar lo inimaginable. Y nos hablabas tú de la diferencia que hay entre lo legal y lo justo. Esto es algo que tenemos también que meditar continuamente. El cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, no, el Estado de Justicia. Y fue precisamente de justicia de lo que habló, y esta mañana lo he comentado, Fidel Castro en un excelente discurso que hizo con motivo del 50 aniversario del Sistema de las Naciones Unidas. Siempre había habido reuniones sobre desarrollo económico, desarrollo económico, desarrollo económico. Y el desarrollo social. El desarrollo social estaba olvidado. Y entonces, junto con la declaración de la tolerancia, logramos que hubiera una gran cumbre en Copenhague sobre el desarrollo social. Y a esta reunión acudió Fidel Castro, que al día siguiente se dirigía a la organización que tenía el honor de dirigir, que era la UNESCO. Y en esta cumbre, Fidel Castro dejó muy claro que lo importante es cada ser humano. Cada ser humano es importante, cada ser humano es único. Y por tanto, él dijo, y tiene que haber 2 palabras, he destacado yo esta mañana, justicia y solidaridad. Y que la solidaridad, es decir, el tener en cuenta a los demás, el tener la mano tendida y nunca más alzada. Esto es la gran finalidad. Solidaridad. Y habló de la solidaridad intergeneracional. Efectivamente, tenía razón Frei Beto cuando decía, si lo importante son que los jóvenes de hoy se den cuenta de que nosotros, la generación de ahora, tiene que cumplir con su deber intergeneracional. No podemos seguir dejando un legado con un ambiente progresivamente deteriorado, en el que puede incluso llegar a ser gravemente erosionada la habitabilidad de la tierra. No podemos dejar a los jóvenes un legado de una confusión conceptual enorme, en la cual también ahora acaba de decir palabras muy esclarecedoras Frei Beto. Justicia, solidaridad, esta solidaridad intelectual y moral, como dice la Constitución de la UNESCO, y después, y este ha sido el eje de mis palabras, era la dignidad humana. Si realmente, ahora nosotros pensemos, si realmente todos creyésemos en la igual dignidad de todos los seres humanos, que es la base de los derechos humanos, la base, ya no habría ningún problema. La mayoría, la inmensa mayoría de los problemas desaparecerían. Todos los seres humanos, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su sexo, sea cual sea su sensibilidad sexual, sea cual sea su religión, su creencia, su riqueza, su edad, todos los seres humanos iguales en dignidad. Este era el gran pensamiento. Yo he hecho esta mañana algunas citaciones de José Martí. Pues bien, tuve la suerte, como les digo, de recibir al presidente, al comandante Fidel Castro en la UNESCO. Nunca la UNESCO,
había tenido ni tendrá en el futuro aquel día. Es que estaba pletórica, es que estaba no solo el edificio de la UNESCO, sino todos los alrededores. ¿Por qué? Pues porque también los europeos querían expresar al comandante Fidel Castro su adhesión, su aplauso, decirle que aquello era lo que ellos pretendían, esta utopía que podría configurar un mañana distinto, este otro mundo posible en el que soñamos. Yo lo había vivido y esta mañana se lo he comentado a Abel Prieto. Les decía, y a Katiuska, les comentaba el enorme entusiasmo con que tuve el honor de presenciar en Guadalajara, en México, en la primera cumbre del encuentro de los dos mundos, esta cumbre llamada Iberoamericana, y unos años después en Bariloche. Siempre, siempre toda la gente de América Latina era un clamor popular hacia Fidel Castro. Pero después me di cuenta que también en Copenhague, que también en la sede de la UNESCO en París. Y en la sede de la UNESCO en París era precisamente hablar de José Martí. Patria o muerte, José Martí. Venceré.